Obviamente con todo lo que está pasando siempre es bueno tener la mirada de un especialista, de un economista, en este caso integrante del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional. Estamos hablando de Kevin Castillo. ¿Qué tal, Kevin? Darío Ríos te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Bueno, queremos en principio conocer cuál es tu opinión de todas esto que se ha intensificado en la última semana y termina con la designación de Sergio Massa y la reestructuración del Gabinete Nacional, concentrando 3 ministerios en su órbita, ¿no? Sí, primero que nada es un poco preocupante la dinámica en la que ha entrado el gobierno nacional de cambios sin cesar en las últimas semanas, respondiendo a una coyuntura que cada vez les es más adversa y que a su vez obviamente condiciona la economía para los próximos meses. Primero que nada eso. Segundo, este cambio en el gabinete del gobierno, según voces oficiales, obedece a la necesidad de generar mayor articulación entre los ministerios. Es algo que viene sonando desde toda la gestión del presidente Alberto Fernández, de la falta de coordinación entre los ministerios o las áreas vinculadas a economía y producción. Un poco responde a esto, pero también responde, digamos, al incremento sin parar del dólar blue en las últimas semanas y de la preocupante situación respecto a las reservas. Yo creo que el gobierno apuesta con sumar a Massa al gabinete, con la última apuesta quizás de cara incluso ya a las elecciones del año que viene, para ver si puede acomodar el barco, por lo menos vinculado a la relación con los mercados, vinculado a las presiones devaluatorias que se vienen sucediendo en los últimos meses, y en relación a la estabilidad de la economía. Sí, claro. Sí, está bueno lo de la devaluatoria del concepto, porque por más que oficialmente no se haga, el peso se devalúa permanentemente. O sea, no necesitamos que haya una medida oficial, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros, desde el Observatorio de Políticas para la Economía Nacional, entendemos que hoy los precios de la economía están, digamos, en un intermedio entre lo que es el dólar oficial y el dólar CCL. Digamos, entonces estas subidas de los tipos de cambios paralelos tienen implicancias en el día a día de la vida de la gente, en el sentido de que los precios, si continúa esta dinámica de evaluatoria, por lo menos de los paralelos, va a tener consecuencias que de hecho ya las tiene en los niveles de los precios. Entonces también el gobierno apunta a controlar esta variable del dólar paralelo para ver si de alguna manera puede tranquilizar la dinámica de los precios, que no viene siendo saludable. No viene siendo saludable por los efectos de la guerra, porque hay inflación en todo el mundo y también por las expectativas descontroladas de nuestro país. Sí, estamos también estas últimas medidas, estamos frente a la suba de tasas, ¿no? Como para decir, bueno, pongan la plata acá, no compran dólares, pero siempre se habla de que sube el dólar o baja el dólar. Esto fue bastante curioso lo que pasó, por la magnitud, y se habla de los mercados, pero detrás de los mercados hay personas, o sea, son personas, son corporaciones, son empresas que van y compran en gran cantidad para que estos efectos de suba y baja se produzcan, compran o venden, ¿no? ¿Y sí, vos pensás que hay alguna manera de controlar eso? Sí, yo creo que existe una manera de parte del gobierno nacional. De hecho, nosotros desde el observatorio hace algunas semanas presentamos un plan de estabilización económico en la Universidad Nacional de La Plata, el cual también pueden encontrar en nuestra página web, que es Open-Economía. Ahí está el plan. Básicamente nosotros entendemos que el gobierno puede tomar una serie de medidas para por lo menos frenar un poco, digamos, lo que son las expectativas devaluatorias. Y más que nada, nosotros lo que entendemos es que para controlar la subida del dólar CCL, el gobierno debería trabajar sobre la cantidad de pesos disponibles en el mercado, y nosotros consideramos que la base monetaria ampliada, si continúa creciendo, es decir, si continúa la emisión de pesos para financiar el déficit fiscal, y a su vez, si al mismo tiempo las reservas se debilitan
por filtraciones, por el consumo de importaciones, por distintos motivos que presionan al tipo de cambio oficial y a las reservas, esa relación entre pesos disponibles y reservas disponibles en dólares claramente genera presiones devaluatorias. Entonces el gobierno debería trabajar, por un lado, para controlar la cantidad de pesos existente. Desde ese lado podría trabajar en la reducción del déficit fiscal, y también por el lado de las reservas debería trabajar para engrosar la cantidad de las mismas y de alguna manera disminuir esa presión por los dólares existentes en la economía. Una de esas maneras, la que nosotros proponemos, hay varias maneras. Ajá. O sea, en los últimos días se habló de que, por ejemplo, una manera de disminuir la presión sobre el dólar podría ser devaluar, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. que el tipo de cambio suba. Nosotros lo que proponemos en cambio es un desdoblamiento cambiario en donde, digamos, se mantenga un dólar oficial para los sectores exportadores e importadores y haya un dólar libre para los sectores que demandan divisas con motivos no productivos, ¿sí? O sea, ahí iría, digamos, lo que es el dólar para ahorro, dólar para viajes, dólar para pagar deudas de las empresas y demás. De esta manera, básicamente, absorber dólares en el mercado a un precio, digamos, que el mercado establezca, sería positivo, digamos, para satisfacer esa demanda que existe y también para cuidar las reservas que tiene el Banco Central y orientarlas al sector productivo. Veremos en la semana que viene qué es lo que hace Massa, digamos, en su nuevo rol. Claro, Porque claro, esta cuestión del desdoblamiento se está debatiendo también a nivel nacional y no se ve como una mala idea, aunque también está la posibilidad de la devaluación. sí, sí, eso ya, bueno, ya todos sabemos que el miércoles se anunciarían estas medidas y bueno, un poco está todo de la mano, ¿no? Porque también el gran flagelo que, además de esta disminución del poder de la fuerza del peso, está a través del dólar, digamos, está también la inflación, ¿no? Tal cual. ¿Cómo pensás que se puede articular todo esto? Quizá seguramente por lo que me estás contando, lo han analizado en el observatorio. Sí, nosotros identificamos tres causales de la inflación. Ajá. Una es la concentración monopólica de los mercados, que es un argumento que ya se viene esgrimiendo en los últimos años en nuestra economía. Sí, sí. Otro es esto, ¿no? La falta de divisas que hace, la falta de dólares que hace que digamos que los precios suban, porque la presión por dólares genera presiones sobre el dólar paralelo y bueno, y como los precios se ubican entre el oficial y el paralelo, subas en el paralelo van a implicar subas en los precios. Esto es algo parece complicado, pero es algo común. Sí, sí, sí. O sea, lo vemos todo el día, todos los días, en los comercios y demás, vestimenta y demás. Nosotros vemos que el tipo de cambio oficial estaba planchado durante el 2021, pero los precios, por ejemplo, de muchos productos importados subían y no se entendía por qué. Y bueno, porque la brecha cambiaria existente obliga a que haya cierta remarcación de precios en algunos sectores. Entonces, la falta de divisas es uno de los causales de la inflación y otra característica, otro causal más clásico es la emisión monetaria. Claro. Nosotros entendemos ahí que debería haber un pack de medidas que oriente a controlar estas tres variables. Por ejemplo, en el caso de la concentración monopólica, acuerdos de precios más rígidos, mayores controles de parte del gobierno nacional sobre los abusos monopólicos, también un control del gasto público para lograr un superávit fiscal. Y acá no hablamos necesariamente de recorte del gasto, sino de, por ejemplo, fortalecimiento de algunos impuestos. El impuesto a los bienes personales, el impuesto a las ganancias, las retenciones, de manera tal de dotar al gasto público de sustentabilidad y no recurrir a la emisión o al endeudamiento para cubrir el gasto del gobierno. Y por último, esto que decíamos, ¿no? El tema de la escasez de dólares, trabajarlo a partir de un desdoblamiento cambiario en donde se reduzcan las presiones devaluatorias y eso pueda ayudar a corregir los precios. Sí, es una apuesta seguramente muy difícil, porque dentro del mismo gobierno, dentro de la coalición, hay quienes, por el contrario,
consideran que imprimir no genera inflación y están hablando de, bueno, de justamente acentuar eso, ¿no? Y bueno, son presiones, disputas que se están en permanente puja. Sí, sí, o sea, nosotros son visiones, digamos. Nosotros Claro. nos remitimos a los datos que observamos, a las causalidades que hemos establecido. Consideramos que nuestras hipótesis son digamos, válidas. Y en ese sentido, por ejemplo, con el tema del gasto público, que es algo muy debatido, que hay veces que, de hecho, nosotros sacamos una nota el domingo pasado respecto al déficit fiscal, a veces es como una especie de cuco para los sectores más vinculados a proyectos populares. A veces es un cuco hablar de déficit fiscal, o a veces están mal vistas las posturas que piden, digamos, cierta sustentabilidad en el Estado Nacional. Pero si nos ponemos a ver, por ejemplo, la etapa más virtuosa del siglo XXI, que estuvo dirigida por el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, podemos ver que hay digamos, algo sostenido, que es el superávit fiscal. Hasta 2012, inclusive, hubo superávit fiscal. Entonces, fue uno de los pilares que permitió darle al gobierno kirchnerista crecimiento con inclusión social y sustentabilidad. Entonces, no debería ser algo que se vea como negativo. Simplemente hay que asignar prioridades de gasto y reforzar la recaudación con impuestos más progresivos y también con un trabajo serio para reducir la evasión. Que esto vimos que en las últimas semanas habían muchas empresas que estaban evadiendo el pago de impuestos, lo cual obviamente lesiona la recaudación. Kevin, ¿cómo estás? Te saluda Gabriel Ríos Malán. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bien, te quería consultar cómo crees que va a ser la relación de Massa con el Fondo Monetario y si va a poder acordar modificar las metas. Nosotros, a ver, se dice históricamente que bueno, que Massa tiene una buena relación con la embajada norteamericana y con sectores vinculados al poder norteamericano, así que entendemos que esta designación vendría a fortalecer el vínculo con los organismos de crédito internacional y bueno, con el Fondo Monetario. Aún no, la verdad no sabemos si está planificando el gobierno modificar esas metas, pero digamos, si hay alguien que debería tener a priori capacidad de modificarlas, sería una persona como él. Básicamente por estas cuestiones de la relación con esos sectores vinculados al poder norteamericano. Hoy, para poder cumplirlo, debe realizar un ajuste, sobre todo en el gasto. Sí, tal cual. No hay mucho margen para el segundo semestre y bueno, debería realizar algún tipo de acomodamiento. Que esto es algo que ya venía señalando Batakis en sus 24 días aproximadamente en el Ministerio de Economía. Batakis ya había señalado que había que hacer una reforma en el gasto para poder darle sustentabilidad a las metas acordadas con el fondo. De hecho, bueno, salió la segmentación energética, que hoy nosotros consideramos que quizás sea insuficiente, y sobre todo habría que ver, digamos, cómo configurar el gasto social de acá a fin de año y de cara al 2023, en donde, digamos, estamos viendo que hay una pérdida en el poder adquisitivo de los trabajadores, hay una pérdida por la inflación también en los sectores más populares, y que bueno, que también esos sectores obviamente van a reclamar algún tipo de compensación en términos de ingresos para poder hacer frente a estos precios crecientes. Entonces hay toda una disputa ahí que es interesante también. Yo creo que también es una oportunidad para establecer prioridades de gasto, para establecer hacia dónde tiene que destinar los recursos el gobierno. Para nosotros, un peso gastado en la clase alta es peor que un peso gastado en las clases populares, digamos. Eso está claro, y muchas veces no se problematiza del todo, como así también no se problematiza que cada peso gastado en fortalecer a las clases populares debería salir de un impuesto, de un peso recaudado a los ricos, y no de la emisión monetaria o del endeudamiento con el sector privado. ¿Para esto consideran ustedes que hay que generar más impuestos o es redireccionar los que ya existen? No, primeramente habría que fortalecer los ya existentes, por ejemplo, bienes personales, por ejemplo, impuesto a las ganancias,
reducir la evasión. A ver, por ejemplo, impuestos, bienes personales a fin de año se termina su vigencia. Es un impuesto de carácter excepcional que la última vez que se prorrogó fue en 2017 hasta el 2022. Sí, sí. En las últimas semanas, Martín Tetaz, por ejemplo, presentó un proyecto para derogarlo definitivamente. Bueno, hay una discusión ahí entonces, digamos, sobre qué hacer. Nosotros consideramos que hay que fortalecer estos impuestos que gravan el patrimonio porque son más progresivos y porque permiten, digamos, distribuir una mayor cantidad de dinero hacia el gasto en los sectores populares y más necesitados. Hay todo otro sector del político, digamos, que básicamente pugna por otra cuestión. Pugna más Sí, por claro. reducir el gasto para así poder reducir la recaudación y, entre comillas, sacarle el zapato de la cabeza al productor, como siempre señalan. Nosotros lo que decimos es que hay que, digamos, lograr el superávit fiscal, cualquiera sea el gasto que elija el gobierno, digamos. Tiene que ser una condición de que si un gobierno decide un gasto alto o un gasto bajo, bueno, tenga que hacerse los recursos necesarios para poder cubrirlo y no necesitar de endeudarse o de emitir dinero. La verdad que es muy interesante lo que estás contando y te quería preguntar con el tema de la concentración, ¿no?, monopólica de los mercados, porque es algo que diría que hace 50 años que se habla, no se puede modificar, y también de qué manera pues, se puede efectivamente apoyar a las pequeñas empresas, a las pymes, que política tras política siguen asfixiadas y bueno, lamentablemente muchas quiebran, ¿no? Muchas cierran. No sé ustedes qué tienen pensado para esto, ¿no? Porque esto es lo que hay que fortalecer, que el que produzca en pequeña cantidad no tenga que pagar la inmensa masa de impuestos que paga una multinacional, por ejemplo. Sí, principalmente hay dos cuestiones. Con respecto a la concentración monopólica, a ver, a priori uno dice, bueno, qué complejo que es regularlas. También sería más complejo tener 1 millón de actores económicos a los cuales sería imposible regular uno por uno, ¿no? Entonces acá, si bien entendemos que la concentración monopólica garantiza siempre precios más altos que si hubiera competencia, Claro. Los puedes identificar a los actores que te están generando alza en los precios. Entonces, un fortalecimiento de la regulación de esos sectores, un fortalecimiento en aumentar esfuerzos para reducir la evasión fiscal, que es algo que se puede hacer y que se debe, sería importante, como así también sentar a esos sectores y establecer acuerdos generales de precios que se respeten. Hoy lo que pasa es que el Estado ha perdido mucha capacidad estatal para regular que los acuerdos a los cuales se arriba se cumplan. Entonces, me parece que es necesario, digamos, de utilizar todo el aparato estatal existente, desde nación, provincia y municipios, para controlar que esos acuerdos de precios se cumplan, básicamente. Y después, por el lado de las pymes, son un sector central en la economía argentina, son el sector que genera empleo por excelencia, son el sector que hoy, digamos, abastece en buena medida a la producción nacional. Entonces, algunas de las propuestas que nosotros tenemos son, primero que nada, establecer líneas de crédito blandas para esos sectores a tasas bajas o a tasas incluso subsidiadas. Ahí volvemos nuevamente a lo que es la discusión del gasto, ¿no? Sí, sí. Subsidiemos a las pymes, Sí. si vamos a subsidiar el sector. Subsidiar a esos sectores o establecer línea de crédito a tasa baja, y también establecer con estos sectores concentrados requerimientos de integración de cadena de valor nacional. Que esto es algo, es una política que se ha llevado adelante en los gobiernos kirchneristas, en los primeros gobiernos kirchneristas, de buscar, y sobre todo en el automotriz también, de buscar cierta integración de las pymes a estos sectores, de manera tal de que si hay saltos productivos en los sectores concentrados, estos puedan digamos, trasladar esos beneficios a las pymes involucradas. Me parece que eso, integrar el aparato productivo nacional, sería una política interesante para dotar a las pymes de, obviamente, mayor protagonismo en lo que es la producción nacional. ¿Y estos subsidios deberían estar orientados a cualquier tipo de pyme o a sectores específicos? Mira, en su momento, cuando estaba Matías Culfas en el Ministerio de Desarrollo Productivo,
una de las condiciones para asistir a las pymes, en realidad habían dos condiciones: una era que generen empleo y dos, que tengan cierta capacidad para generar exportaciones o para asistir a sectores que generen exportaciones. Me parece que ese es un buen criterio, sobre todo por la escasez de divisas que tiene nuestro país y por la necesidad de incrementar las exportaciones para mejorar, digamos, el saldo comercial, para disminuir la presión sobre los dólares que existen en nuestro país. Recordemos que estamos en una economía bimonetaria, entonces es un buen criterio, me parece, que generen empleo, o sea, que los créditos sean para empresas que tengan potencial generador de empleo y también para potencialmente asistir a sectores exportadores o tener directamente capacidad exportadora. Me parece que es un buen criterio que debería llevarse adelante. Kevin, te hago una última pregunta. El martes asumiría Sergio Massa, el miércoles estarían estas medidas. ¿Vos sos optimista de lo que nos puede pasar? Porque venimos desde hace décadas, ¿no?, de este gobierno, ¿no? Venimos hace décadas cayendo, ¿no? Sí, lo primero que me surge a mí es preocupación sobre todo porque hay algo que quizás no está en la agenda de hoy, digamos, cómo están los ingresos de los sectores trabajadores, cómo están las condiciones de vida de la gente. Estamos más pensando, la agenda económica está más centrada en esto, ¿no? En qué va a pasar con el dólar, en la macro, digamos. En la macro, y no estamos viendo, digamos, las condiciones de vida de los trabajadores. Claro, que en realidad el ser... que van a votar, el claro, año que viene votan ellos. El ser de lo central es el ser humano, no es la economía. Tiene que estar a beneficio del ser humano, ¿no? No, incluso si lo ves en un orden político, electoral o utilitarista, bueno, los que votan el año que viene son los trabajadores. Sí, claro. Y no hay una agenda clara de fortalecimiento de los ingresos de los trabajadores, no hay una agenda clara. De hecho, hay sectores más vinculados a la economía popular que están pujando fuerte por el salario básico universal, aún sin ningún tipo de respuesta del lado del gobierno. Me parece que, bueno, que esos sectores son, digamos, centrales en la economía, no se está discutiendo con el suficiente ahínco sobre ellos, y me parece que eso me genera preocupación, porque en el medio la calidad de vida de los argentinos se deteriora. Exactamente. Después, probablemente el nombramiento de Massa sirva, de hecho está sirviendo, para calmar a los mercados. El dólar blue cayó bastante luego de esta designación. Es posible que tengamos más crédito del lado externo, con el frente monetario y demás, que son condiciones igualmente para estabilizar la economía, pero me preocupa esta pasividad del lado del gobierno nacional a la hora de establecer algunas metas vinculadas a las condiciones de vida de nuestro país.